¿Alguna vez te has preguntado cuánto vale un nombre? No el que elegiste, no el que construiste con tus propias manos callosas de tanto trabajar, sino el que te negaron desde el primer día, el que susurraban con vergüenza cuando creían que no escuchabas, el que debía ser tuyo por sangre, por derecho, por justicia, y que sin embargo alguien decidió que no merecías cargar. Esa es la pregunta que Soledad Peralta se hizo durante 26 años. El día en que finalmente tuvo la respuesta, casi la destruyó. El sol de la mañana apenas tocaba los tejados del pueblo cuando Soledad salió corriendo de la oficina del abogado Hermenegildo Salas, con el corazón golpeándole el pecho como un pájaro enjaulado que presiente la tormenta. No lloraba. Soledad Peralta nunca lloraba en público. Eso se lo había enseñado la vida mucho antes de que cualquier maestro pudiera hacerlo. Pero sus manos temblaban. Las apretó contra el delantal, ese gesto mecánico de siempre, y caminó rápido por la calle de tierra apisonada sin ver las gallinas que se apartaban a su paso, sin escuchar al herrero que la saludó desde su fragua, sin notar el olor a pan recién horneado que normalmente le detenía los pies frente a la panadería de doña Eugenia. Solo escuchaba la voz seca del abogado Salas, repitiéndose en su cabeza como el eco de una campana rota. La acusación está firmada, señorita Peralta. Don Félix presentó testigos. Si usted se presenta ante las autoridades sin una garantía sólida de su posición en esta comunidad, la detención es casi segura antes del anochecer. La ley en estos casos, y entonces, casi como si lo dijera sin querer, como si fuera una idea demasiado descabellada para tomarse en serio, el viejo abogado había bajado la voz y añadido: existe una salida, solo una. Si usted llegara al registro civil antes del anochecer como esposa legítima de un hombre reconocido en esta región, su estatus jurídico cambiaría de inmediato. La acusación perdería su fuerza inicial. Ganaríamos tiempo. Soledad se había quedado mirándolo. ¿Casarme? Hoy. Ella había soltado una carcajada corta, sin humor. Luego había mirado por la ventana el cielo limpio y cruel de aquella mañana de primavera, y la risa se le había muerto en la garganta. Porque no era gracioso, era lo único que tenía. Ahora estaba parada en medio de la calle, el sol ya trepando sin piedad sobre las casas blancas del pueblo, y la pregunta más absurda de su vida clavada en el centro del pecho: ¿quién en este mundo se casaría con ella? Con Soledad Peralta, la hija sin nombre, la que no era de ningún lado, la que no tenía tierra, ni familia, ni dote, ni nada más que su orgullo y sus dos manos. Nadie. La respuesta llegó tan rápido que dolió. Nadie. Excepto quizás si alguien le debiera algo al mundo. Si alguien tuviera la clase de honor que ya casi no existía. Si alguien... Fue entonces cuando escuchó pasos detrás de ella. Pasos cortos y apresurados, los de un hombre mayor que caminaba con más voluntad que agilidad. Se giró, el padre siríaco. 80 años mal contados, sotana negra con el dobladillo siempre sucio de tierra, ojos pequeños y vivos como dos brasas bajo las cejas blancas más pobladas que Soledad había visto en su vida. La miró con esa expresión suya que mezclaba la compasión con algo muy parecido a la culpa. Soledad, dijo, sin aliento. Llevo media hora buscándote. El abogado Salas me mandó aviso esta mañana temprano. Hizo una pausa, juntó las manos sobre el vientre. Yo sé lo que necesitas, y yo sé a quién pedírselo. Ella lo miró un segundo largo. Padre, dijo, con la voz más quieta y más rota que pudo. Si lo que va a decirme necesita un milagro, sepa que hoy no tengo tiempo para rezar. El viejo sacerdote sacudió la cabeza despacio, y en sus ojos había algo que Soledad tardó un momento en reconocer: certeza. No necesitas un milagro, hija, dijo. Necesitas a don Anselmo Figueroa, y en ese momento, aunque Soledad Peralta no lo supiera todavía,
su historia dejó de ser una historia de pérdida. Comenzó a ser una historia de todo lo que estaba a punto de encontrar. Oye, antes de continuar, necesito preguntarte algo. ¿Tú crees que una persona puede merecer algo que nunca tuvo solo por el hecho de haber nacido? ¿O el mérito se gana siempre con lo que haces? Déjame tu respuesta en los comentarios. Me encanta leer lo que piensan. Y si llegaste hasta aquí y todavía no eres parte de esta comunidad, este es el momento. Suscríbete y activa la campanita. Cada semana hay una historia nueva esperándote. No te vayas sin quedarte. Para entender por qué la acusación de don Félix Valdepeñas tenía el poder de destruir a Soledad, había que entender primero quién había sido don Evaristo Valdepeñas en vida, y para entender eso había que remontarse a casi 27 años atrás. Soledad todavía se acordaba, aunque hubiera preferido no hacerlo, de la única vez que su madre le habló de él sin rodeos. Fue una noche de lluvia, cuando ella tenía unos 12 años, y el techo de la casita donde vivían dejaba pasar el agua en 3 lugares distintos. Su madre, Remedios Peralta, colocaba palanganas con la precisión silenciosa de quien ha aprendido a vivir alrededor de los problemas sin resolverlos. Soledad la miraba desde el catre, arropada con una manta de lana áspera. ¿Por qué no vivimos con él?, preguntó esa noche por primera vez con esas palabras exactas. Remedios no se detuvo. Siguió acomodando la tercera palangana bajo el goteo del rincón. Porque él tiene una vida, dijo al fin, y nosotras somos la parte de esa vida que no cabe en ella. Soledad no preguntó más, pero la respuesta se le quedó grabada en algún lugar entre el estómago y el corazón, en ese sitio donde se almacenan las verdades que duelen demasiado para pensarlas seguido. Don Evaristo Valdepeñas había sido un hombre de fortuna considerable y conciencia cómoda, dueño de tierras fértiles al norte del pueblo, de una casona de 2 pisos con ventanas altas y un jardín de rosas que su esposa legítima cuidaba con devoción. Era de esos hombres que la gente del pueblo saludaba con el sombrero y a quienes los comerciantes les fiaban sin dudar. También era el hombre que, siendo ya casado y con un hijo varón de 2 años, había conocido a Remedios Peralta en una feria de ganado y había decidido, con la misma naturalidad con que se toman las decisiones que no cuestan nada, que la quería para él. Remedios era joven, bonita y sola en el mundo. Don Evaristo era generoso cuando le convenía serlo. El resultado fue Soledad, nacida un año después, registrada únicamente con el apellido materno, reconocida en privado y negada en público con esa cobardía elegante que practican los hombres que tienen demasiado que perder. Durante años, don Evaristo mandó dinero, no mucho, pero suficiente para que Remedios y Soledad no pasaran verdadera hambre. Suficiente también, quizás, para callar su propia conciencia. Soledad lo vio en persona 4 veces en su vida. Solo 4. La última, cuando ella tenía 16 años, y él ya empezaba a envejecer con esa lentitud majestuosa de los hombres que han vivido bien. Llegó a la casita sin avisar, un atardecer de octubre, y se quedó parado en la puerta, mirándola como si buscara algo en su cara. «Te pareces a tu abuelo», dijo al fin, como si eso lo explicara todo. Soledad no respondió, y él se fue al poco rato, dejando sobre la mesa unas monedas y un silencio tan pesado que tardó semanas en disiparse. Remedios Peralta murió 3 años después de esa visita, de una fiebre que empezó pequeña y se fue haciendo grande con la tranquilidad terrible de las cosas que no tienen prisa. Soledad tenía 19 años cuando la enterró, sola, con la ayuda del padre Ciríaco y 2 vecinas del barrio. Don Evaristo no apareció. Desde entonces, Soledad había trabajado, como gobernanta, como costurera,
como ayudante en la botica del pueblo. Había aprendido a leer sola, completando lo poco que le habían enseñado, con libros prestados y terquedad de sobra. Había aprendido a ocupar el espacio justo, a no pedir, a no esperar. Había aprendido a vivir como si su nombre no le faltara la mitad. Cuando don Evaristo murió, 6 semanas antes de aquel día de primavera, Soledad se enteró por el repique de las campanas de la iglesia y por el comentario de una mujer en el mercado. No fue al velorio. No tenía derecho reconocido y ella lo sabía. Pero 3 días después del entierro recibió un mensaje, una carta breve, escrita con letra de abogado, que decía simplemente que el señor Hermenegildo Salas deseaba hablar con ella en relación al patrimonio de don Evaristo Valdepeñas, si ella tenía a bien presentarse. Soledad fue, con el corazón quieto y los pies firmes, fue. Lo que el abogado Salas le dijo esa primera vez la dejó sin palabras durante varios segundos. Don Evaristo, en sus últimos meses de vida, había expresado en privado la intención de reconocer a Soledad y dejarle una parte de sus tierras. No había llegado a formalizarlo en un testamento completo. La muerte lo había alcanzado antes, pero el abogado tenía razón para creer que existían documentos, algún tipo de reconocimiento escrito, que podían sustentar su caso ante la ley. El problema era don Félix, el hijo legítimo, 40 años, bigote entrecano y la misma frente ancha de su padre, pero sin ninguna de su ocasional generosidad. Había actuado con una velocidad que solo era posible en alguien que llevaba tiempo preparándose. Antes de que Soledad pudiera hacer ningún movimiento legal, don Félix presentó ante las autoridades una denuncia formal. Acusaba a Soledad Peralta de haber ingresado a la casona de su padre durante la enfermedad de éste y de haber sustraído un medallón de oro con las iniciales de la familia Valdepeñas. Era mentira, una mentira construida con cuidado, con testigos comprados y detalles suficientes para sonar verdadera. Y contrataba a Rodolfo Escudero para asegurarse de que sonara todavía más verdadera con el paso de los días. Rodolfo Escudero era un hombre de unos 50 años que se presentaba a sí mismo como investigador y perito jurídico y que en realidad era algo más parecido a un borrador de inconveniencias. Sabía cómo hablar con los testigos correctos. Sabía qué papeles podían desaparecer sin que nadie hiciera demasiadas preguntas. Sabía moverse en los márgenes de la ley con la misma comodidad con que otros se mueven en el centro. Don Félix lo había contratado con una instrucción simple: que no quedara nada que pudiera darle a esa mujer 1 centímetro de tierra Valdepeñas. Y Rodolfo Escudero había empezado a trabajar. Todo eso lo sabía Soledad mientras caminaba junto al padre siríaco por el camino de tierra que salía del pueblo hacia el norte, hacia los campos abiertos y el horizonte ancho de la mañana. Lo sabía y lo cargaba como se carga una piedra que conoces de memoria. Su peso, su forma, el modo exacto en que te lastima el hombro. Pero lo que no sabía todavía, lo que estaba a punto de descubrir, era que a veces la única persona que puede ayudarte a levantar una piedra así es precisamente el extraño que menos esperabas encontrar. «Cuéntame de él», dijo al fin, sin mirar al padre. «De don Anselmo». «¿Por qué él?». El viejo sacerdote caminó unos pasos en silencio, como si ordenara sus palabras con cuidado. «Porque», dijo al fin, con esa calma suya de hombre que ha visto mucho y se ha apresurado poco, «don Anselmo Figueroa es el único hombre que conozco que todavía hace lo correcto, aunque no le cueste nada hacerlo al revés». Soledad procesó eso. ¿Y eso es suficiente para pedirle que se case con una desconocida? El padre siríaco la miró de reojo, y en la comisura de sus labios apareció algo que, en otro hombre, habría sido una sonrisa pícara. «Para él», dijo, «sí, la hacienda de don Anselmo Figueroa
Era el tipo de lugar que te detenía los pies sin pedirte permiso. Soledad lo vio desde lejos primero, una mancha verde y ocre entre los campos abiertos, rodeada de jacarandás en plena floración, sus copas violetas derramándose sobre los muros de adobe blanqueado, como si la naturaleza hubiera decidido, por su propia cuenta, decorar ese rincón del mundo con especial cuidado. Un río corría por el costado oeste de la propiedad, apenas visible desde el camino, pero presente en el sonido suave y constante que llegaba con la brisa. Los corrales estaban ordenados, los sembradíos en hileras prolijas, hasta la tierra parecía bien tratada, de ese café oscuro y húmedo que habla de años de cuidado paciente. No era la hacienda más grande de la región, pero era, sin ninguna duda, la más viva. «Lleva 12 años construyéndola», dijo el padre siríaco, como si le leyera el pensamiento. Cuando llegó aquí no había más que 4 paredes y un pozo seco. Soledad no respondió. Seguía mirando. Don Anselmo estaba en el corral del fondo cuando los escuchó llegar. Se limpió las manos en el paño que llevaba al cinto y rodeó la casa principal con ese paso largo y tranquilo que tienen los hombres acostumbrados a terrenos amplios. Cuando dobló la esquina y los vio, el padre siríaco, con su sotana polvorienta, y una mujer joven de pie junto a él, derecha como un álamo, con los brazos cruzados y los ojos que no pedían nada. Se detuvo un momento, solo un momento. Tenía unos 38 años, don Anselmo, alto, de hombros anchos que el trabajo había moldeado sin exagerar, con esa solidez discreta de los hombres que no necesitan demostrarse nada. El cabello oscuro, ligeramente revuelto por la mañana de labor, mostraba hilos plateados en las sienes que no le envejecían, sino que le daban peso, presencia. Los ojos eran de un castaño oscuro, serios pero no fríos, del tipo que miran de frente y sin prisa. Tenía una cicatriz pequeña sobre la ceja derecha, de alguna historia que nadie había escuchado completa, y las manos grandes y callosas de quien conoce el valor de lo que tiene porque lo ganó con ellas. Era guapo de un modo que no lo sabía, o que sabía y había decidido que no importaba demasiado. «Padre», dijo con una voz grave y pareja, extendiendo la mano al sacerdote. «No lo esperaba esta mañana». «Ni yo esperaba venir», respondió el viejo con sinceridad. «Pero la vida tiene sus propios horarios, Anselmo. ¿Podemos pasar?» Don Anselmo miró entonces a Soledad. Ella sostuvo su mirada sin parpadear, con esa expresión suya que era mitad orgullo y mitad advertencia. «No me mires con lástima». Él no lo hizo. La miró como se mira a alguien que uno todavía no conoce pero que ya parece interesante. «Claro», dijo, y señaló la entrada con un gesto sencillo. Se sentaron en la sala principal, una habitación de techos altos con vigas de madera oscura y ventanas que daban al patio interior donde un naranjo viejo extendía sus ramas con autoridad patriarcal. Había libros en un estante, más de los que Soledad esperaba. Una mecedora junto a la ventana y sobre la mesa una taza de café que don Anselmo había dejado a medias cuando fue al corral. El padre siríaco habló durante 10 minutos seguidos. Explicó la situación con la precisión y la brevedad de quien ha pasado décadas escuchando confesiones y sabe exactamente qué detalles importan y cuáles sobran. La acusación, el plazo, la única salida legal, y quién era Soledad Peralta, de dónde venía y por qué no merecía lo que le estaban haciendo. Don Anselmo escuchó todo sin interrumpir, con los codos sobre las rodillas y la taza de café olvidada a su lado, mirando al padre con esa atención completa que es el regalo más raro que una persona puede darle a otra. Cuando el sacerdote terminó, hubo un silencio. Soledad, que había permanecido callada todo ese tiempo, habló entonces por primera vez,
desde que entraron. No le pido que lo haga por mí, dijo, con la voz firme y los ojos directos. Ni siquiera nos conocemos. Le pido que lo haga porque es lo justo. Y si tiene algún precio, dígamelo ahora. Trabajo. Puedo pagar de otra manera, con el tiempo. Don Anselmo la miró un momento largo. Luego se puso de pie, tomó la taza de café fría, caminó hasta la ventana y miró el naranjo del patio, como si le consultara algo. Después se giró. No hay precio, dijo. Y no necesito que me convenza de que es lo justo. Ya lo sé. Hizo una pausa breve. ¿A qué hora abre el registro civil? El padre siríaco cerró los ojos un segundo, como en una oración corta y agradecida. Soledad Peralta no cerró los ojos. Pero algo en su pecho, ese nudo apretado que llevaba horas ahí instalado, cedió apenas. Lo suficiente para que pudiera respirar un poco más hondo. Solo un poco. Porque el camino apenas comenzaba. El registro civil del pueblo era una sala pequeña y seria, con paredes de cal amarillenta y un mostrador de madera oscura, detrás del cual el escribano Próspero Linares ejercía su autoridad con la solemnidad de quien cree que los papeles son la cosa más importante del mundo. Quizás tenía razón. Llegaron los tres juntos poco antes del mediodía. Don Anselmo se había cambiado de ropa. Una camisa blanca limpia, el saco oscuro de las ocasiones, pero seguía teniendo ese aire suyo de hombre que no se pone elegante para impresionar, sino por respeto al momento. Soledad llevaba el mismo vestido de siempre, azul deslavado, con el cuello bordado que había sido de su madre. No tenía otro mejor. No pidió disculpas por eso. Próspero Linares los miró por encima de sus anteojos con expresión de hombre que ha visto cosas extrañas, pero pocas tan extrañas como esta. ¿Los dos están aquí por voluntad propia?, preguntó, porque el formulario lo requería. Sí, dijo don Anselmo. Soledad dudó medio segundo. Ese medio segundo honesto en que la realidad de lo que estaba haciendo le cayó encima con todo su peso. Y luego dijo, sí. El padre siríaco ofició la parte religiosa con una brevedad misericordiosa. Las palabras de siempre, los votos de siempre, pero pronunciados en esa sala pequeña con olor a tinta y madera vieja, sin flores, ni música, ni nadie mirando, excepto el escribano que tomaba nota con su pluma rascando el papel. Cuando llegó el momento del anillo hubo una pausa incómoda. No había anillo. Nadie lo había pensado. Don Anselmo metió la mano en el bolsillo del saco con el gesto de alguien que busca sin esperanza. Y encontró algo. Lo sacó despacio. Era un anillo sencillo de plata, liso, sin adornos, ancho para una mano de mujer. Era de mi madre, dijo en voz baja, casi solo para ella. Es lo único que tengo a mano. Soledad lo miró. Luego miró el anillo. Sirve, dijo. Le quedó grande. Tuvo que cerrar el puño para que no se cayera mientras firmaba los documentos. Salieron al sol del mediodía como dos personas que acaban de hacer algo irreversible y todavía están procesando exactamente qué significa eso. El padre ciríaco los bendijo con una palmada afectuosa en el hombro a cada uno y anunció que tenía que volver a la parroquia, dejándolos solos en la calle, con la naturalidad cruel de los viejos que saben cuándo sobran. Caminaron un trecho en silencio. Era un silencio raro, no hostil, pero tampoco cómodo. El silencio de dos desconocidos que de pronto comparten algo enorme y no tienen todavía el lenguaje para hablar de ello. Fue don Anselmo quien habló primero. La hacienda tiene un cuarto en el ala este que no uso, dijo mirando al frente. Tiene ventana al río. Es suyo mientras lo necesite. Soledad asintió. Gracias. Otra pausa. No soy difícil de tratar, añadió él, como aclarando algo que nadie había preguntado. Me levanto temprano, trabajo hasta el atardecer, como sin quejas lo que haya.
No espero que usted cambie nada de su manera de vivir. Soledad lo miró de reojo. Había algo casi torpe en esa lista de garantías que él ofrecía sin que se las pidieran, y esa torpeza, curiosamente, era lo más humano que había visto en él hasta ese momento. Yo tampoco soy difícil, dijo, pero tampoco soy fácil. Don Anselmo giró la cabeza y la miró. Y por primera vez desde que se habían conocido esa mañana, algo en su expresión se aflojó un poco. No llegó a ser sonrisa, pero estuvo cerca. No lo parecía, dijo. Esa noche, Soledad se sentó en el cuarto del ala este con la ventana abierta al sonido del río y el anillo de plata en la palma de la mano, mirándolo a la luz del quinqué. Pensó en su madre, en las palanganas bajo la lluvia, en la respuesta que Remedios le había dado aquella noche con la voz plana y los ojos sin llorar. Nosotras somos la parte que no cabe. Cerró los dedos sobre el anillo. Ahora sí que cabía, pensó, aunque fuera de prestado, aunque fuera por tiempo limitado, aunque todavía no supiera bien en qué historia había entrado ni cómo iba a terminar. Afuera, el río seguía su curso con esa indiferencia serena del agua que no sabe de problemas humanos y fluye de todas formas. Soledad apagó el quinqué y se acostó en la oscuridad. Por primera vez en semanas no tardó en dormirse. Rodolfo Escudero apareció en la hacienda 3 días después. Llegó a caballo, solo, a media mañana, con ese aire suyo de hombre que visita por cortesía, pero que en realidad viene a medir el terreno. Traje de paño gris, sombrero de ala corta, una sonrisa que llegaba antes que sus palabras y se quedaba un poco más de lo necesario. Don Anselmo lo recibió en la entrada, no lo invitó a pasar. Don Anselmo Figueroa, dijo Rodolfo, como si confirmara algo que ya sabía. Qué honor conocerlo. He oído hablar mucho de esta hacienda. No creo que haya venido a hablar de la hacienda, dijo don Anselmo. Rodolfo sonrió un poco más. Directo. Me gusta. Sacó un papel doblado del bolsillo interior del saco y lo extendió sin llegar a entregarlo, solo mostrándolo. Vengo en representación de la familia Valdepeñas, un asunto de verificación rutinaria. Hay ciertas dudas sobre la validez del matrimonio registrado hace 3 días, dado el carácter apresurado del trámite. El matrimonio es válido, dijo don Anselmo. Está firmado por el escribano Linares, bendecido por el padre Ciríaco y registrado en el libro correspondiente. Por supuesto, por supuesto. Rodolfo guardó el papel con la misma calma. Solo digo que en estos casos la ley permite una revisión cuando hay indicios de que el vínculo fue contraído con fines instrumentales. Todos los matrimonios tienen algún fin, respondió don Anselmo. El mío tiene el de proteger a mi esposa. Si eso le parece instrumental, es problema suyo. Hubo un silencio breve. Rodolfo estudió a don Anselmo con esa mirada calculadora de quien está decidiendo cuánta resistencia tiene enfrente. Decidió que era bastante. Muy bien, dijo al fin, recogiendo las riendas. Supongo que nos veremos pronto entonces. Supongo, dijo don Anselmo, sin moverse de la entrada. Rodolfo giró el caballo y se fue por el mismo camino por el que había llegado, sin apresurarse, como si el tiempo fuera completamente suyo. Soledad había escuchado todo desde la ventana de la sala. Cuando don Anselmo entró, ella estaba de pie junto a la mesa con los brazos cruzados y una expresión que él ya estaba empezando a reconocer, la de alguien que analiza antes de hablar. «Volverá», dijo ella. «Sí. Y la próxima vez traerá algo más que un papel doblado». Don Anselmo asintió. Se sentó en la silla junto a la ventana y miró un momento el camino de tierra por donde Rodolfo había desaparecido. «¿Qué cree que está buscando?», preguntó. «Los documentos», dijo Soledad. «El abogado Salas cree que existen. Algo que mi padre escribió antes de morir.
un reconocimiento, algún papel que pruebe su intención. Si Rodolfo los encuentra antes que nosotros, los destruye y el caso de don Félix queda limpio. Don Anselmo la miró. ¿Y dónde podrían estar esos documentos? Soledad exhaló despacio. No lo sé. Mi padre no me los dio. Nunca tuvimos ese tipo de conversación. Hizo una pausa. Pero hay alguien que quizás sí sepa algo. Esa misma tarde llegó un mensaje desde el pueblo. No era de Rodolfo ni del abogado Salas. Era de don Félix Valdepeñas. Breve, escrito con la letra apretada y controlada de quien mide cada palabra. Le comunicaba a Soledad que su presencia en la hacienda Figueroa no cambiaba nada respecto a la denuncia original, que los testigos habían ratificado sus declaraciones y que el caso seguiría adelante independientemente de su estado civil. Al final, casi como nota al pie, añadía una línea que era en realidad el verdadero mensaje. Le recomiendo que reflexione sobre el costo que esta situación puede tener para quienes la rodean. Soledad leyó la carta 2 veces. Luego la dobló con cuidado y la dejó sobre la mesa. Don Anselmo, que había leído por encima de su hombro, guardó silencio un momento. «Está amenazando con involucrarme a mí», dijo. No era una pregunta. «Sí», dijo Soledad, y entonces lo miró directamente con esa honestidad suya que no pedía permiso. Todavía está a tiempo de alejarse de esto. No era parte del trato. Don Anselmo tomó la carta, la miró un segundo y la depositó junto al quinqué con una calma que a Soledad le resultó casi irritante. «Ya le dije», respondió, «que no hay precio. Eso incluye las amenazas». Soledad lo estudió un momento largo. No dijo gracias, pero algo en su manera de mirarlo cambió. Muy levemente, casi imperceptiblemente, como cambia la luz cuando una nube pasa y el sol vuelve a tocar el campo. Don Anselmo no lo notó, o quizás sí, y decidió no decir nada. Esa noche, Soledad no durmió. Se quedó en la mecedora junto a la ventana abierta, con el sonido del río y el peso de un recuerdo que la carta de don Félix había removido sin querer, como se remueve el fondo de un río tranquilo, y el agua de pronto se enturbia. Tenía 22 años la última vez que vio a su padre con vida. No había sido una visita planeada. Soledad había ido a la casona Valdepeñas con un encargo de la botica. Medicamentos para la señora del administrador, que vivía en una casita del fondo de la propiedad. No esperaba encontrarlo a él. Pero don Evaristo estaba en el jardín, sentado en un banco de piedra bajo la sombra de un laurel viejo, más delgado de lo que ella recordaba, con una manta sobre las rodillas, aunque el día fuera templado. La vio desde lejos, y no fingió no verla. Eso fue lo primero que la sorprendió. «Soledad», dijo, cuando ella pasó cerca con la canasta al brazo, dispuesta a no detenerse. Ella se paró, lo miró. Don Evaristo tenía los ojos cansados, de ese cansancio que no viene de no dormir, sino de cargar demasiado tiempo con algo pesado. La miró como había hecho aquella vez cuando ella tenía 16 años, buscando algo en su cara. Pero esta vez encontró lo que buscaba, porque asintió despacio como cerrando un argumento interno. «Eres igual de terca que tu madre», dijo, «en la manera de pararte, en cómo miras». Soledad no respondió. «Me estoy muriendo», añadió él sin dramatismo, como quien informa el tiempo que va a hacer. «Los pulmones, me queda poco». Ella sostuvo eso un momento. «Lo siento», dijo al fin. Y era verdad, aunque no supiera bien por qué. Don Evaristo la miró todavía un rato más. Luego dijo, con una voz que bajó hasta casi el murmullo: «He cometido muchos errores, hija. El más grande fue creer que el silencio no le hace daño a nadie. Fue la única vez que la llamó hija». Soledad se quedó sin palabras. Y antes de que pudiera encontrarlas, apareció en la puerta de la casona una criada llamando a don Evaristo para sus medicamentos de la tarde,
y el momento se rompió con esa brutalidad cotidiana de las interrupciones que no saben lo que están interrumpiendo. Don Evaristo se levantó despacio. Antes de entrar, sin girar del todo, dijo: «Habla con el padre Ciríaco. Cuando yo no esté, habla con él». Y entró sin mirar atrás. 2 meses después estaba muerto. Soledad abrió los ojos en la oscuridad del cuarto. Habla con el padre Ciríaco. Lo había recordado antes, cuando el abogado Salas le mencionó la posibilidad de que existieran documentos. Pero en el torbellino de los últimos días, la acusación, la huida, el casamiento, Rodolfo, no había tenido tiempo de sentarse a pensar en lo que su padre le había dicho realmente. No había dicho: «Busca los documentos». No había dicho: «Hay un testamento». Había dicho: «Habla con el padre Ciríaco». Soledad se levantó de la mecedora antes de que el pensamiento terminara de formarse. Al día siguiente, temprano, fue a buscar a don Anselmo al corral. Él la vio llegar por el sendero con esa caminata suya resuelta y supo, antes de que abriera la boca, que algo había cambiado durante la noche. «Necesito hablar con el padre Ciríaco», dijo ella. «Hoy. Y creo que usted debería venir». Don Anselmo estudió su cara un momento. «¿Encontró algo?» «Recordé algo», corrigió ella, «que debí haber recordado antes». No había reproche en su voz, solo esa honestidad limpia con la que Soledad se juzgaba a sí misma, sin excesos, pero sin piedad tampoco. Don Anselmo dejó el trabajo en el corral, se limpió las manos y asintió con esa sencillez suya que a Soledad le resultaba cada vez más extrañamente reconfortante. No hacía preguntas de más, no exigía explicaciones completas antes de moverse. Simplemente confiaba en que si ella lo pedía, había razón suficiente. Era un tipo de confianza que Soledad no recordaba haber recibido antes. Caminaron juntos hacia el pueblo, por el sendero bordeado de álamos, con el sol de la mañana largo y dorado sobre los campos, y por primera vez, desde que todo esto había comenzado, Soledad sintió algo que se parecía, apenas con cuidado, a la esperanza. La sacristía de la parroquia olía a cera vieja y a madera húmeda, ese olor particular de los lugares que guardan secretos sin proponérselo. El padre Ciríaco los recibió con una expresión que Soledad no supo leer de inmediato. No era sorpresa, era algo más parecido al alivio tenso de quien lleva tiempo esperando una conversación que sabe inevitable. Los hizo pasar, cerró la puerta y se sentó frente a ellos con las manos entrelazadas sobre la mesa. «Mi padre me dijo que hablara con usted», dijo Soledad sin preámbulos, «antes de morir». Esas fueron sus palabras exactas. El padre Ciríaco no respondió de inmediato. Miró sus propias manos un momento largo, como si consultara algo en ellas. «Lo sé», dijo al fin. «Evaristo me lo pidió a mí también. Me pidió que si algún día tú venías a preguntarme, te dijera la verdad». Soledad sintió que el aire de la sacristía se volvía más denso. «¿Y si yo no venía?». El viejo sacerdote levantó los ojos. En ellos había una culpa vieja y cansada. «Entonces yo habría cargado esto hasta la tumba. Y eso», dijo con voz opaca, «habría sido otro error que cometí por cobardía». Se levantó despacio, con ese movimiento suyo de árbol viejo que cruje pero no cede. Fue hasta el estante del fondo, donde los libros litúrgicos se apilaban con el desorden devoto de décadas. Buscó con los dedos entre los lomos hasta encontrar uno en particular, un misal grueso, de tapas negras gastadas, y lo sacó con las 2 manos. Lo puso sobre la mesa frente a Soledad. «3 meses antes de morir», dijo, «Evaristo vino aquí, solo, de noche. Me pidió que guardara esto. Dijo que no confiaba en dejarlo en la casona con don Félix, ya merodeando los papeles del escritorio». Soledad abrió el misal. Entre las páginas centrales, doblado en 4,
había un documento. 2 hojas de papel grueso, escritas a mano con la letra inclinada y firme que ella había visto una sola vez en su vida, en la carta que don Evaristo le había enviado a su madre años atrás, y que Remedios había guardado en una lata de galletas hasta el día de su muerte. Lo leyó despacio. Una vez, 2 veces. Era un reconocimiento formal, escrito con fecha, firmado con el sello personal de don Evaristo Valdepeñas. Declaraba a Soledad Peralta como hija suya, reconocida, con derecho a una parte proporcional del patrimonio familiar. Y al final, con una letra más pequeña y menos firme, como si la hubiera añadido después, había una línea que Soledad tuvo que leer 3 veces para creer que era real. Le pido perdón por el tiempo que le robé. No hay papel que repare eso, pero al menos que el papel haga lo que yo no supe hacer. Don Anselmo, que había leído por encima de su hombro en silencio, se irguió despacio y no dijo nada. Soledad tampoco dijo nada, pero sus manos, que sostenían el documento, habían dejado de temblar. El problema llegó 10 minutos después, con los nudillos de alguien golpeando la puerta lateral de la sacristía, la que daba al callejón trasero de la parroquia. El padre siríaco frunció el ceño. Nadie usaba esa puerta. Fue a abrir, y cuando lo hizo, encontró al sacristán joven Eusebio con cara de susto. «Padre», susurró, «hay un hombre preguntando en la plaza por usted. Pregunta si esta mañana recibió visitas. Dice que es un asunto legal. Rodolfo Escudero». Los 3 se miraron en la sacristía con la misma comprensión simultánea. Él sabía, o sospechaba, que el documento podía estar aquí. Quizás había hablado con alguien que recordaba las visitas nocturnas de don Evaristo a la parroquia. Quizás simplemente estaba cerrando el círculo de posibilidades una por una. Don Anselmo fue el primero en moverse. «Guarde el documento», le dijo al padre, con esa voz quieta que no era un susurro, pero tampoco levantaba el volumen innecesariamente. «No en el misal, en otro lugar, ahora». Luego se volvió a Soledad. «Necesito que usted salga por la puerta principal, despacio, como si hubiera venido a misa. Yo voy al callejón». «¿Al callejón?», dijo Soledad. «¿Para qué?» «Para hablar con Rodolfo Escudero antes de que entre aquí». «Eso no es un plan», dijo ella. «No», admitió don Anselmo, «pero es suficiente por ahora». Y antes de que ella pudiera responder, ya había cruzado la sacristía hacia la puerta lateral, con esa calma suya que Soledad empezaba a entender no era indiferencia, sino algo más parecido al coraje en estado puro. El tipo que no hace ruido porque no necesita testigos. El callejón detrás de la parroquia era estrecho y fresco, siempre un poco a la sombra, aunque el sol estuviera alto. Olía a humedad y a piedra vieja, y esa mañana también olía a problema. Rodolfo Escudero estaba allí, de espaldas a la puerta lateral, hablando con el sacristán como quien hace preguntas inocentes. Su tono era cortés, pero sus ojos no. «Solo quiero saber», decía, «si el padre ha recibido visitas estos días. Nada más. Las autoridades agradecen cualquier colaboración». Eusebio se removía incómodo, atrapado entre el respeto al sacerdote y el miedo a la palabra autoridades. «No recuerdo», balbuceó. «Yo sí recuerdo», interrumpió una voz detrás. Rodolfo se volvió. Don Anselmo estaba allí, apoyado en el marco de la puerta, los brazos cruzados, la expresión tranquila. «Me vio a mí esta mañana», continuó. «Vine a hablar con el padre sobre asuntos de la hacienda. Bendiciones para las cosechas, ya sabe. Nada que merezca un informe». Rodolfo lo midió con los ojos, de arriba a abajo, como quien evalúa un obstáculo. «Qué coincidencia», dijo. «Yo justamente quería hablar con usted también, don Anselmo». «Entonces ya no es coincidencia», respondió él. «Es cita». Hubo un silencio breve. Eusebio aprovechó para desaparecer hacia el interior de la iglesia con la rapidez silenciosa
de los que prefieren no estar presentes cuando las cosas se ponen serias. He oído, dijo Rodolfo, que usted y la señorita Peralta han decidido unir sus destinos de manera creativa. La creatividad no tiene nada que ver, dijo don Anselmo. Solo hicimos lo que había que hacer. Rodolfo sonrió de lado. Eso, precisamente, es lo que las autoridades quieren determinar. Si lo que hicieron fue lo que había que hacer, o lo que les convenía más en el momento. A veces, dijo don Anselmo, sin apartar la mirada, las dos cosas coinciden. Rodolfo inclinó la cabeza, como quien concede un punto en un juego cuyo resultado ya tiene decidido. No vengo a discutir filosofía, dijo. Vine a advertirle. Casarse con una acusada de robo no la convierte en santa, y no lo convierte a usted en intocable. Si la ley determina que hubo fraude, las consecuencias se extenderán a quienes la ayudaron. Lo sé, dijo don Anselmo. Entonces, por su propio bien, debería convencerla de que retire cualquier pretensión sobre el patrimonio Valdepeñas, continuó Rodolfo. Sería una pena que su bonita hacienda terminara vinculada a un caso de falsificación de documentos. Ahí lo dijo. Falsificación de documentos. Don Anselmo entendió. Rodolfo no sabía todavía si el documento existía, pero ya estaba preparando el terreno para descalificarlo antes de verlo. Ensuciaba la idea misma de su existencia. No hay nada falsificado, dijo don Anselmo. Aún, respondió Rodolfo con una cortesía venenosa. Buen día, don Anselmo. Se giró para irse, pero antes de dar 3 pasos, don Anselmo añadió, sin subir la voz. ¿Sabe cuál es la diferencia entre usted y yo, escudero? Rodolfo se detuvo, no porque le interesara la respuesta, sino porque nadie lo llamaba por su apellido sin el señor delante. Se volvió despacio. Ilústreme. Don Anselmo lo miró con una calma que era casi ternura triste. Yo trabajo para que la tierra dé algo bueno, dijo. Usted trabaja para que la verdad dé lo menos posible. Rodolfo soltó una risita breve. La verdad, dijo, es lo que los jueces firman, don Anselmo, no lo que usted cree ver en el campo. Veremos, dijo él. Dentro de la iglesia, mientras tanto, el padre siríaco había guardado el documento en un lugar que sólo él conocía. No en un cajón, no en un misal, sino en un hueco antiguo detrás de una imagen de madera carcomida, donde hacía años se guardaban las limosnas de época de guerra. Lo hizo con manos temblorosas, pero con una determinación nueva, la de quien por fin había decidido que el miedo ya no iba a mandar. Cuando don Anselmo y Soledad salieron de la parroquia por la puerta principal, caminando juntos bajo el pórtico, ninguno habló durante un buen rato. Fue Soledad quien rompió el silencio. ¿Qué dijo?, preguntó. Que la verdad es lo que los jueces firman, respondió don Anselmo, con algo casi parecido a una sonrisa seca. Y que mi hacienda podría terminar vinculada a un caso de falsificación. ¿Y usted? Le dije que yo planto para que la tierra dé algo bueno. La miró. ¿Y qué veremos? Soledad asintió, con los labios apretados. Veremos, repitió. El siguiente paso era claro y peligroso a la vez. Llevar el documento al abogado Salas, registrarlo formalmente, presentarlo ante el juez que seguía el caso. Cada movimiento que hicieran a partir de ese día sería observado, cuestionado, atacado. Pero algo había cambiado. Ya no estaban luchando solo contra una acusación. Tenían una prueba. Tenían palabras escritas con la tinta de un hombre que había decidido, tarde pero decidido al fin, hacer lo correcto. Y tenían, aunque ninguno lo nombrara todavía, una alianza que empezaba a ir más allá del papel que habían firmado. Esa noche, en la hacienda, mientras el río cantaba la misma canción de siempre y los jacarandás dejaban caer sus flores como lluvia violeta sobre el patio,
Don Anselmo se quedó un rato más de lo habitual, sentado en la escalera que llevaba a los cuartos, mirando la puerta cerrada del ala este. Pensó en todo lo que había hecho en su vida por deber, y se dio cuenta, con un sobresalto silencioso, de que por primera vez en mucho tiempo no podía distinguir con claridad dónde se terminaba el deber y empezaba otra cosa, algo que no tenía nombre todavía. El día de la audiencia llegó con cielo encapotado. Era como si el pueblo entero hubiera decidido contener la respiración. La sala del juzgado, un salón rectangular con bancos de madera y un estrado modesto, se fue llenando de caras conocidas y curiosas. Comerciantes, vecinos, algún que otro terrateniente que había tenido negocios con los Valdepeñas. Nadie quería perderse el espectáculo. En el banco de los acusados no había barrotes ni cadenas, pero Soledad sentía el peso invisible de las miradas como si fueran hierro. A su lado estaba el abogado Salas, con sus papeles ordenados por colores, y un poco más atrás, de pie, don Anselmo. No se había sentado. Dijo que prefería ver el rostro del juez de pie. Rodolfo Escudero estaba del otro lado, junto a don Félix Valdepeñas, que lucía un traje oscuro impecable y una expresión de hombre ofendido por tener que compartir aire con gente que consideraba inferior. El juez, un hombre de mediana edad con ojeras y paciencia limitada, repasó los documentos iniciales, escuchó la reiteración de la acusación de don Félix, robo del medallón familiar, ingreso no autorizado a la casona, circunstancias sospechosas, y luego hizo un gesto a Salas. «Tiene la palabra la defensa». El abogado se levantó, carraspeó y en lugar de ir directo al documento, comenzó con calma. «Su señoría, no negamos que la señorita Soledad Peralta haya estado en la casa de don Evaristo en sus últimos meses, pero lo hizo con permiso y por pedido expreso del difunto para tareas de asistencia. Lo que sí negamos, enérgicamente, es que haya sustraído objeto alguno». «¿Y qué prueba presenta?», preguntó el juez cansado. Salas respiró hondo. «Presentamos esto». Sacó del portafolio un sobre grande y lo abrió con cuidado. Sacó el documento que había estado escondido años atrás en el misal del padre Ciríaco y lo sostuvo un instante como si pesara más que el papel común. «Un reconocimiento de paternidad», dijo, firmado de puño y letra por don Evaristo Valdepeñas. En él declara a la señorita Soledad Peralta como hija suya y expresa su intención de adjudicarle una parte proporcional de sus bienes. Este documento fue guardado en la parroquia local bajo resguardo del sacerdote por pedido del propio Evaristo. Tenemos la declaración del sacerdote y estamos dispuestos a presentarlo para su verificación de autenticidad». Un murmullo corrió por la sala. Algunos se inclinaron hacia adelante para ver mejor. Otros se llevaron la mano a la boca, como si hubieran escuchado una blasfemia. Don Félix se puso rígido como una piedra. Rodolfo, en cambio, apenas alzó una ceja, como si hubiera esperado algo así. El juez tomó el documento, lo leyó en silencio. Volvió a leer la firma. Tocó el sello. Miró al sacerdote sentado en primera fila, con las manos juntas sobre las rodillas. «Padre Ciríaco», dijo, «¿confirma usted haber recibido y guardado este documento?» El viejo se levantó despacio. «Sí, su señoría», dijo. «Y confieso también que tardé demasiado en entregarlo. Por miedo. Hoy sé que el miedo nunca fue un buen consejero. Vine a reparar en lo que me toca ese error». El juez asintió más serio. «Rodolfo Escudero», dijo entonces. «Usted había mencionado la posibilidad de documentos falsos. ¿Tiene algo que decir sobre este en particular?» Rodolfo se levantó, con una calma que a Soledad le pareció casi insultante. «Su señoría, no pongo en duda que la letra y la firma parezcan las de don Evaristo. Lo que pongo en duda es el contexto. Un documento sin testigos,
guardado fuera de la casa, sin haber sido registrado, permítame decir que abre la puerta a muchos abusos. Cualquier hijo ilegítimo podría, a partir de ahora, presentarse en esta sala con un papel similar y reclamar una parte de cualquier herencia. Estamos hablando de este caso, señor escudero, lo cortó el juez, no de cualquier caso hipotético. Rodolfo sonrió apenas. En este caso concreto, solo diré que es muy conveniente que el documento aparezca justo ahora, cuando la señorita Peralta enfrenta una acusación grave, y que quien lo guarda sea un hombre anciano, devoto, conocido por su afecto hacia ella desde niña. Hizo una pausa, masticando cada palabra. Me pregunto si no habrá influencias, presiones o simple confusión. Ahí, sin decirlo abiertamente, había llamado mentiroso al sacerdote. La sala se tensó. Fue don Anselmo quien dio un paso adelante. Su señoría, dijo, con la voz controlada, pido permiso para hablar. El juez lo miró, cansado pero curioso. ¿En calidad de qué? En calidad de esposo de la señorita Peralta, respondió, y como hombre que conoció a don Evaristo en vida. El juez dudó un segundo. Luego asintió. Sea breve. Don Anselmo avanzó hasta ponerse a medio camino entre la mesa del abogado y el estrado. No voy a hablar de leyes, dijo, porque para eso está el abogado Salas. Solo quiero hablar de los hombres. Miró al juez y luego a la sala. Yo conocí a don Evaristo. Hicimos tratos de ganado. Era un hombre que podía equivocarse, y lo hizo muchas veces, pero cuando firmaba algo era porque lo había decidido. No era dado a dejar papeles sueltos sin saber dónde iban a terminar. Miró de reojo a don Félix, que lo observaba con odio mudo. Si decidió dejar este documento en manos del padre Ciríaco, continuó, fue porque sabía que aquí estaría seguro, que no se perdería entre otros papeles, que no caería en manos de quien quisiera destruirlo. No sé qué le prometió a su hijo legítimo ni qué no. Lo que sí sé es que este papel es lo más cercano que tenemos hoy a su voz. Y si empezamos a decir que la voz de un hombre muerto vale menos que las sospechas de un investigador pagado, entonces mejor quememos todos los contratos y volvamos al tiempo en que mandaba el más fuerte. El silencio que siguió fue denso. El juez lo miró largo rato. No era un discurso jurídico, pero había algo ahí que resonaba con un cansancio antiguo, el de ver cómo la ley se torcía al antojo de quienes podían pagar por torcerla. Basta, dijo al fin. He escuchado suficiente. Se retiró un momento al cuarto contiguo con el documento en la mano. La sala entera contuvo el aliento. Cuando volvió, sus ojos parecían más pesados. En cuanto a la acusación de robo contra la señorita Soledad Peralta, dijo, leyendo sus propias notas. Este tribunal considera que el testimonio de la familia Valdepeñas no es suficiente para sostener la culpabilidad, especialmente a la luz del documento presentado hoy y de la declaración del sacerdote. No hay pruebas materiales del supuesto robo del medallón. Por lo tanto, se desestima la denuncia. Un murmullo recorrió la sala. Soledad cerró los ojos un segundo, no por debilidad, sino porque de pronto todo el peso de las últimas semanas se le vino encima en un solo golpe. En cuanto al documento de reconocimiento, prosiguió el juez, será enviado a peritaje para confirmar su autenticidad, pero de entrada, y hasta que se pruebe lo contrario, este tribunal lo considera válido. En consecuencia, se abre un proceso para la partición del patrimonio Valdepeñas, incluyendo la posible adjudicación a la señorita Peralta de la parte que le corresponda. Don Félix se levantó de golpe. «¡Esto es un abuso!», exclamó. «¡Un insulto a la memoria de mi padre!». El juez lo miró con una severidad inesperada.
El único insulto a la memoria de su padre sería ignorar lo que él mismo escribió, dijo. Si tiene objeciones, preséntelas en forma, no a los gritos. Rodolfo puso una mano en el brazo de Félix, susurrándole algo al oído. El hijo legítimo se obligó a sentarse, con la mandíbula apretada. Soledad no lloró, no en la sala al menos. Solo se giró hacia el lado donde estaba don Anselmo y lo miró con una mezcla de incredulidad y gratitud que no necesitó palabras. Él inclinó apenas la cabeza, como si dijera, ya está. Aunque ambos sabían que ya está, no era del todo cierto. Faltaban peritajes, particiones, papeles, pero la amenaza más urgente, la cárcel, la deshonra inmediata, había retrocedido. Por primera vez desde que se conocieron, los dos respiraron al mismo tiempo, y el aire, por un instante, pareció más liviano. Un año después, el jacarandá del patio de la hacienda Figueroa florecía igual. Las ramas, cargadas de flores violetas, se inclinaban sobre el techo de tejas, dejando caer su lluvia silenciosa sobre el patio cada vez que el viento soplaba desde el río. El agua seguía corriendo con la misma canción de siempre. Los corrales estaban igual de ordenados, los campos igual de prolijos, pero la casa ya no era la misma. Había cosas pequeñas que lo delataban. Una maceta con geranios rojos en la ventana del ala este, un mantel bordado sobre la mesa grande de la cocina, un libro abierto junto a la mecedora con una marca hecha con una cinta azul y, sobre todo, dos voces en lugar de una. La partición del patrimonio Valdepeñas había sido lenta, llena de papeles y resistencias, de recursos presentados por don Félix y derribados uno a uno por el abogado Salas, con la paciencia de un hombre que sabe que la verdad, cuando tiene prueba, camina despacio, pero llega. Al final, la decisión había sido clara. Una parte de las tierras del norte quedaron a nombre de Soledad Peralta, ahora oficialmente Soledad Peralta Figueroa. Ella no se mudó. Pudo haberlo hecho. Pudo haber levantado su propia casa en esas tierras, empezar desde cero. Pero eligió quedarse en la hacienda de don Anselmo, con un acuerdo que al principio los dos describieron como práctico. Ella administraría las nuevas tierras con el apoyo de la infraestructura de la hacienda. Él se beneficiaría de la expansión de cultivos y del trabajo compartido. Lo que ninguno puso por escrito fue lo que pasaba en las noches, cuando los papeles se guardaban y las cuentas se cerraban, y lo que quedaba era el silencio confortable de dos personas que habían aprendido a compartirlo sin incomodidad. Aquella tarde de otoño, Soledad estaba sentada en la escalera que daba al patio, con una taza de café entre las manos, mirando cómo el sol bajaba lento detrás de los campos. Llevaba el cabello recogido en una trenza suelta y un vestido sencillo, sin adornos, pero sus ojos tenían una luz distinta a la de un año atrás. Don Anselmo salió de la casa con paso tranquilo y se sentó un par de escalones más abajo, donde siempre se sentaba cuando quería ver el cielo sin tener que levantar demasiado la cabeza. Durante un rato no dijeron nada. El silencio entre ellos ya no era raro. Había cambiado de textura. Era un silencio lleno, como una manta que cubre sin pesar. «Hay algo que no te he dicho», dijo él al fin. Soledad lo miró de reojo. «Si es un problema nuevo», respondió, «prefiero que esperes hasta mañana. Hoy estoy de buen humor». Él sonrió apenas. «No es un problema», dijo. «Es una deuda». Ella arqueó una ceja. «Pensé que ya habíamos saldado todas». «Yo también», admitió. «Pero anoche, cuando estaba revisando los libros, me di cuenta de que hay una que nunca te pagué». Ella se recostó contra el marco de la puerta, divertida. «¿A mí qué te debo yo ahora?» «Nada», dijo él. «Ese es el punto. Tú me debes nada. Yo te debo algo». La forma seria en que lo dijo hizo que el tono se le bajara de golpe.
¿Qué cosa? Don Anselmo apoyó los antebrazos en las rodillas, mirando el patio frente a ellos. Cuando dije que me casaba contigo, empezó, todo el mundo supuso que lo hacía por honor, porque el padre me lo pidió, porque era lo correcto. Hizo una pausa. Y no voy a mentir. Al principio fue exactamente eso. Soledad lo escuchaba, inmóvil. Pero me di cuenta, continuó, de que, en algún punto que no sé señalar con el dedo, dejó de ser solo eso. Y llevo meses comportándome como si nada hubiera cambiado. Como si siguiera siendo un favor, como si yo siguiera siendo el hombre que ayuda a la mujer en problemas, y no... Buscó la palabra un momento. El hombre que se quedó porque ya no sabe imaginar esta casa sin ti. El corazón de Soledad dio un salto que no dejó ver en su cara. Eso, dijo en voz baja, suena mucho a algo que podría confundirse con un sentimiento. Él la miró entonces, por fin, de frente. No sé ponerle nombre, admitió. Nunca fui bueno para eso, pero sé esto. El día que entraste por esa puerta con el padre siríaco, esta hacienda era una casa bien hecha y nada más. Ahora... Buscó la palabra otra vez y esta vez la encontró. Ahora es un hogar, y eso no lo hace la tierra, lo haces tú. Soledad bajó la vista a la taza de café, que de pronto le pareció un objeto ridículamente pequeño frente a la enormidad de lo que estaba sintiendo. Pensó en todas las veces que, de niña, había imaginado cómo sería escuchar de labios de su padre la palabra hija. Pensó en todas las noches que se durmió preguntándose si algún día alguien la elegiría no por necesidad, no por obligación, sino por simple deseo de que estuviera ahí. Se rió, una risa baja y casi incrédula. «Tardaste», dijo. «¿En decirlo?» «En sentirlo», respondió. «Pero supongo que todos tenemos tiempos distintos». Él la miró, esperando algo más. Soledad levantó por fin la vista, y sus ojos se encontraron. «Cuando me casé contigo», dijo, «no esperaba nada, ni cariño, ni ternura, ni futuro, solo quería tiempo, tiempo fuera de la cárcel, tiempo para pelear, tiempo para demostrar que yo no era lo que decían que era». Su voz se ablandó. «Y tú me diste ese tiempo, sin condiciones, sin exigirme que fuera otra persona, sin pedirme que te quisiera de vuelta». Hizo una pausa. «Pero también en algún punto que no sé señalar», añadió. «Dejé de pensar en esto como un arreglo, y empecé a pensar en ti cuando no estabas en la casa. Empecé a esperar las noches en que llegabas cansado y te sentabas en esa escalera. Empecé a escuchar el sonido de tus pasos en el patio como quien escucha una canción conocida». Sonrió apenas. «Si eso no es amor, se le parece lo suficiente como para que no me importe la diferencia». Don Anselmo respiró hondo, como si algo por fin se hubiera alineado dentro de él. No dijo gracias, no dijo lo sabía, no dijo nada de esas frases que se dicen en las novelas. Solo se acercó un paso más en la escalera y con un gesto lento, cuidadoso, tomó la mano de Soledad. Ella no la retiró, y así se quedaron, con las manos entrelazadas, mirando el sol caer sobre las tierras que ahora compartían, sobre el río que había sido testigo silencioso de todo, sobre el jacarandá que dejaba caer flores a sus pies como si los estuviera bendiciendo sin palabras. En algún lugar del pueblo alguien contaría esa historia de otra manera. Dirían que ella casi fue presa y se salvó casándose con un granjero honorable, que él hizo un acto de caridad, que la justicia, por una vez, se inclinó hacia el lado correcto. Pero tú y yo sabemos que no fue solo eso. Sabemos que fue la historia de una mujer que recuperó un nombre y de un hombre que descubrió que el honor no estaba reñido con la felicidad, que fue la historia de dos soledades que por fin dejaron de estarlo. Y si esta historia te acompañó hasta aquí, si en algún momento te hizo apretar el pecho, sonreír o pensar en alguien, no te vayas sin suscribirte.
Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte esta historia con quien crees que necesita escucharla hoy. Nos vemos en la próxima historia.